Bien, y mucha más información. En este caso ya está en nuestros estudios el fiscal de instrucción, Marcelo Romero, con quien vamos a estar hablando, además de estos nuevos videos que se difundieron en torno a lo que sucedió con la muerte del fiscal Nisman, también lo que tiene que ver con que ahora todos se filman, ¿no? Cuando uno habla de las selfies que se sacan y que quizás lo haga en familia o en un evento en particular, bueno, los delincuentes también se sacan fotos y las suben. Creo que este tema de las redes sociales también los tiene como encantados, ¿no? Y este va a ser otro de los temas que vamos a estar hablando con el doctor Marcelo Romero. Y hablábamos recién de videos que se están difundiendo, que se dieron a conocer en el programa de Jorge Lanata, que tiene que ver cómo habría sido la muerte de del fiscal Nisman. Estas fueron algunas de las imágenes que se difundieron. Luego que trascendiera que la pericia de Gendarmería apunta a que al fiscal Alberto Nisman, cuya muerte en enero de 2015 sigue sin esclarecerse, lo golpearon, drogaron y mataron en su departamento, anoche se difundieron videos que grafican cómo habría sido la situación. Dicha hipótesis surge de la recreación del escenario de la muerte realizada por peritos policiales que consideran que Nisman, que apareció con un tiro en la cabeza 4 días después de denunciar a la presidenta en ese entonces, Cristina Fernández de Kirchner, de encubrir a presuntos terroristas iraníes, fue golpeado en la nariz y los riñones y quedó bajo el efecto de la droga ketamina. Luego 2 personas le provocaron la muerte. En enero de este año, el fiscal Eduardo Tayano ordenó a Gendarmería poner en marcha una junta de expertos para llegar a una única conclusión clara y precisa con certeza científica sobre si la muerte, que sigue investigándose más de 2 años y medio después, se trató de un homicidio o un suicidio. Y son, la verdad, que fuertes estas imágenes, ¿no? Porque también esto lo aportó la querella, que va mostrando paso a paso cómo habría sido el crimen del fiscal Nisman, ¿no? Donde se coloca el arma, que una persona, como se veía ahí, se está lavando las manos en la bacha, que había una mancha de sangre, bueno, que hubo un material que era eso azul que se veía recién en la imagen, que lo aportó la querella porque no contaban. Esto, bueno, ahora el doctor Romero nos va a poder explicar un poquito mejor. Tiene que ver para detectar esto de luministo, no sé cómo se llama, doctor Romero. Luminol. Eso que luminol, exactamente. Que es lo que se aplica para ver el tema de las huellas, ¿no? Exactamente, de sangre. Bien, bueno, y en este caso es como que derrumba la primera hipótesis de un suicidio, porque de efectuarse frente al espejo tendría que estar el espejo manchado. Sí, obviamente. Son imágenes impactantes, más allá de tratarse de una animación computada. Y bueno, surgen varias reflexiones, ¿no? Sobre todo aquellas que nos tienen como protagonistas a los integrantes del Poder Judicial, del Ministerio Público. Recordemos lo que fue aquella escena del crimen. Un crimen dentro de la escena del crimen. O sea, faltaba la fanfarria Alto Perú en ese departamento del complejo Le Parc en Puerto Madero. Había muchísima más gente de la que corresponde estar en una escena del crimen, sobre todo tratándose de un homicidio o por lo menos en ese momento, la muerte violenta de una persona. Y en este caso de un fiscal, sí, ¿no? Obviamente. Todo lo que eso implicaba, ¿no? Que había denunciado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y todas las connotaciones y las hipótesis que se manejaron después, ¿no? Sí, nunca nos vamos a olvidar la imagen de la fiscal Fein, literalmente chapoteando en los charcos de sangre. El secretario Berni contaminando la escena una y otra vez y hasta hablando por teléfono en forma reiterada, que también es una forma de contaminar la escena, porque las antenas que hay que investigar, justamente en el caso que estamos juzgando ahora en La Plata, habla de eso, ¿no? Las comunicaciones telefónicas son materia de investigación y no debe acumularse nuevas llamadas para justamente poder analizar las llamadas del momento. Evidentemente hubo errores tanto en el Ministerio Público Fiscal como en los peritos que ingresaron de la Policía Federal, los peritos también del Poder Judicial, y una junta interdisciplinaria de la Gendarmería dice exactamente lo contrario, casi 3 años de la muerte del fiscal. Ahora, ¿no tendría que haber aparecido en el cuerpo de Nisman restos de esta droga? Es que estaban. 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 O sea, nada de lo que informa Gendarmería es nuevo.
Son todos datos que ya estaban en el expediente. Lo que cambia es la apreciación de los peritos. Claro. Bueno, y de hecho que él tuviera esta sustancia en su cuerpo implica que no tendría dominio de su cuerpo para él mismo dispararse. Sí, claro. Obviamente genera una situación de drogadicción. Claro. Son una droga psicodélica que se utilizaba en la década del 60. Actualmente se utiliza en animales, Sí. y también en dosis muy, muy pequeñas para anestesia de niños, ¿no? Sí, eso estaba escuchando, Sí, sí, de especialistas. Sí. Pero habría sido utilizado, hasta ahora todo es hipótesis, habría sido utilizado para dominar al fiscal y que no pueda defenderse por sus medios. Y todavía es una incógnita, digamos, bueno, si era difícil de establecer cómo había ingresado una persona, mucho más si eran dos. Sí, ¿no? sí, obviamente que han borrado huellas, que ha sido un trabajo de profesionales y que, bueno, la justicia hasta el momento está en deuda gigantesca con la comunidad, ¿no? Porque hasta ahora son todas dudas. Más de 2 años, casi 3 años, es Casi un 3. disparate. Es disparatado. Sí, acá Ahora, no. Marcelo, hay una pregunta que quizás usted, señor, en su casa también se la esté formulando. ¿Por qué tanto tiempo después se conocen estas pruebas? ¿Esto es el tiempo real que lleva este tipo de estudios o es que estuvieron guardadas en algún momento y se sacan ahora? No, de ninguna manera esto no puede tardar tanto. De hecho, la querella, la jueza federal, Arroyo Salgado, con representación de sus hijas, estuvo luchando contra una burocracia judicial que oponía todo tipo de trabas y de obstáculos a la investigación. O sea, ¿cuántas veces vimos que esto fue una y otra vez frenado por los propios investigadores? No, esto no es normal. Obviamente que habrá después una investigación de presuntos encubrimientos y presuntas malas praxis, sin ninguna duda. Bueno, y decíamos, Martín, también otro de los temas para hablar con el doctor Romero tiene que ver con esto de que los delincuentes están fascinados, evidentemente, con sacarse una selfie. Parece gracioso, pero no lo es, porque es como, bueno, hay una cosa muy, como para estudiar desde lo psicológico, ¿no? Bueno, ¿qué quiere mostrar a alguien que comete un delito al mostrarlo justamente? ¿Qué quiere demostrar? Esta foto con armas, con poder, ¿no? Yo puedo contra todos. Es se trata por lo general de delincuentes jóvenes, delincuencia improvisada, no delincuencia organizada, no estamos hablando de trata, de narcotráfico, de contrabando, sino delincuentes improvisados, torpes, fundamentalmente torpes, que lo que buscan es reconocimiento entre sus iguales, ya sea en el ámbito de libertad, en el ámbito delincuencial o en el ámbito carcelario. Esto existió siempre, esta suerte de narcisismo criminal, y antes se manifestaba, cuando no existían las redes sociales, con los tatuajes. Los tatuajes carcelarios, pero claro, se hacía el tatuaje carcelario que correspondía a cada delincuente, por ejemplo. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes, ¿no? Claro, estos son cómo chicos suben jóvenes, este material. Son chicos muy jóvenes, ahí vemos menores, el de la izquierda, que quieren demostrar que son delincuentes avesados. Fíjense la torpeza, ¿no? Porque obviamente después son atrapados. Sí. Porque es muy fácil acceder a las direcciones IP. Bueno, hay unas cuestiones técnicas. La seducción de las redes sociales, tal cual, porque hasta ellos llegan, ¿no? Y así lo manifiestan. Y parece que en determinados ambientes estos muchachos tienen éxito con las chicas también. Entonces, bueno, genera este tipo de exposición narcisista. Les decía que hace un tiempo atrás los tatuajes mostraban el cartel, entre comillas, o la jerarquía, entre comillas también, del detenido. Solamente se marcaba los 5 puntos como un dado, que era muerte a la policía, aquel que había participado en un homicidio de un policía. No se atrevía a alguien que no había estado en un hecho semejante a hacerse esa marca. Ahora se lo hace cualquiera, hasta los ladrones más cobardes, como por ejemplo el ladrón de niños o de ancianas. Pero claro, la cuestión es mostrarse, la cuestión es demostrar lo que soy o lo que quiero ser. Y bueno, las redes sociales es una herramienta para esto facilísimo, ¿no? Al alcance de cualquiera. Claro, y con la torpeza que eso implica, ¿no? Lo que bien decías recién, porque estos se suben con cara totalmente descubierta, o sea que pueden ser investigados y atrapados sin ningún tipo de... De hecho, son atrapados. Claro. Fundamentalmente son atrapados y, bueno, después caen con estos elementos de prueba. Lo que sí se mantiene incólume es el odio a la policía. Eso se mantiene como una constante. Y lamentablemente también hay mucha gente que no son delincuentes, pero que festejan en silencio, ¿no? También tienen esta postura frente al uniformado. Entonces, este tipo de
de comunicación, este tipo de imagen, no son lo suficientemente repudiadas, al contrario, son festejadas. Ahora, Marcelo, cuando se ven estas imágenes desde la policía, se hace una investigación, si no lo agarran en un hecho delictivo, ¿se puede actuar de alguna manera? Sí, sí, se puede actuar porque obviamente que ahí estamos hablando de apología del delito, estamos hablando de amenazas muchas veces. Sí, sí, se actúa y de hecho... Actúa. Sí, sí, se actúa y cuando se exhiben armas es una muy buena razón para allanar el domicilio y buscarlas. Y se encuentran. O sea que por eso hablamos de la torpeza, ¿no? Claro. Y de la improvisación de estos delincuentes, ¿no? No Claro. es que son avesados. Muestran las armas que tienen en forma ilegal, se allanan la casa y se encuentran las armas. Entonces, bueno, obviamente que es un juego de niños para los investigadores llegar a estos muchachos. Ahora se jactan todo el tiempo de sus crímenes a través de Internet, es un disparate. El Internet no tiene límite. En Internet todo el mundo es valiente, en Internet todo el mundo es guapo, claro. En Internet todo el mundo dice cualquier cosa, bajo la sombra de un nick o de un sobrenombre se puede decir cualquier cosa, se puede insultar, se puede amenazar, se puede decir y presentarse como un héroe o como un antihéroe. Bueno, eso es la parte oscura o la contracara de la Internet, como tantas veces hemos hablado, ¿no? Herramientas que son fundamentales para la vida hoy en sociedad, en toda la Tierra, tiene su parte negativa y bueno, esta es una de esas carillas. ¿Sabes que me corro un cachito de tema, pero me quedaba con esto que decía, mucha gente que muestra cierto odio a la policía, lo unía con lo que decía en el inicio del magazine, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero digo, a veces la policía no ayuda mucho, no en la credibilidad, sino en el trato cotidiano. La policía debe saber y entender los contextos y cuando la gente está trabajando y cuando hay gente que está pensando más en molestar que en trabajar. Digo, pues nos pasa a nosotros mucho los periodistas en situaciones de cancha que a veces te dificultan. No lo digo para defender el gremio de los periodistas, pero en líneas generales a veces me parece que debería trabajarse mejor en esto del trato. Y no irritar. Claro. Sí, sí, claro, por supuesto. Estamos de acuerdo. Ojo que también me hago cargo de que muchos periodistas son altaneros también, y nos queremos que nos llevamos el mundo por delante. Las dos cosas. Pero, bueno, pero para eso estaría la capacitación también de esta gente, ¿o no? Sí, y aparte ser funcionario público, para empezar a hablar tenemos que estar sometidos a la crítica pública, porque nadie nos obligó a ser funcionarios públicos. Y segundo, tener una paciencia extra, porque estamos al servicio de la comunidad. Ni hablar el policía, que es un servidor público que, si bien arriesga la vida por nosotros, porque nos cuida, necesita, lo que vos decías, una paciencia, una tolerancia distinta al resto de las personas. Si no, se tiene que dedicar a otra cosa. Lo mismo, qué sé yo, que un fiscal, que un juez, que un maestro, que todos aquellos que somos servidores de una u otra forma y que no estamos obligados a hacerlo. Si no, yo podría ser abogado particular y elegir mis casos. Sin embargo, tenemos que tener la paciencia de escuchar a la víctima, de escuchar a los testigos, muchas veces de escuchar a los familiares del imputado, en fin, lo que vos decís es cierto. Las formas. Sí, muchas veces el desprecio, a veces la irritación que causamos frente a la comunidad es ganada por nuestras propias acciones. Sí. Marcelo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hacemos una pequeña pausa, Martín, y ya venimos. Ya venimos.